Frente a Frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Qué fin de semana tan ajetreado, ¿verdad? Fuera de las convenciones de los partidos políticos centenarios del país, Partido Liberal, Partido Nacional, también se produjeron otros hechos que llaman la atención, Y por favor, entre más rápido esté Lucecita Madrid, más me facilitan esta introducción que quiero hacer. Así que quiero a Luz Madrid ya en pantalla porque tenemos tres interrogantes. Hoy el tema central son las convenciones de los partidos políticos. Ese es el tema central. Pero no podemos eludir preguntarle en la primera parte del programa a los invitados el criterio que tienen sobre otros acontecimientos del país. Ya teniendo a Lucecita Madrid, el audio debidamente probado. Buenos días, Luz, bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, formidable. En familia pasé un lindo fin de semana en familia. El sábado estuvo espectacular, en familia. La pasé muy bien. Pero ahí pendiente del monitoreo de las cosas que suceden en el país, no me sentiría bien si solo analizáramos las convenciones de los partidos. No me sentiría bien. Sentiría que el frente de hoy anda con una pata coja o le falta una pata. ¿Qué tenemos? Tenemos tres preguntas, tres titulares, así rápidamente elaborados con Lucecita Madrid. Los primeros 15 minutos, ya saben, con las temáticas fuera de las convenciones de los partidos. Luz. Así es, en pantalla se proyectarán las tres preguntas. Recuerde que hay diferentes medios para que usted pueda opinar al número de Frente a Frente que está exclusivo para usted, 9773-6065, y por supuesto presentes en todas las plataformas digitales como Frente a Frente HN. La primera: ¿es selectivo o no el Ministerio Público? ¿Y por qué esa pregunta, Luz? ¿Por qué esa pregunta? Porque fue una de las frases del fiscal general después del allanamiento a la vivienda del general en condición de retiro Romeo Vázquez. Me imagino que se lo preguntaron y él dijo: el Ministerio Público no es selectivo. ¿Y qué quiere decir un funcionario cuando afirma que el Ministerio Público no es selectivo, que la justicia no es selectiva? Significa que tanto las acciones que debe hacer el Ministerio Público como la administración de la justicia deben ser acciones impartidas de manera igualitaria y objetiva, sin importar el estatus social, económico o político de una persona. En otras palabras, todos deben ser tratados de la misma manera ante la ley y no hay excepciones. Eso quiere decir justicia que no es selectiva. Eso quiere decir Ministerio Público que no es selectivo, que tanto las acciones del Ministerio Público como de la justicia deben ser impartidas de manera igualitaria y objetiva, sin importar el estatus social, económico o político de una persona. En otras palabras, todos deben ser tratados de la misma manera ante la ley y no hay
excepciones. Si los nacionalistas están en el poder, no deben vengarse políticamente, solo para mencionar esta área. Esta área que refleja muy bien al tercer mundo y la condición humana de los políticos en el tercer mundo cuando están en el poder, que persiguen. Y aquí tenemos, y aquí mire, usted sea el que interprete. ¿Se acuerdan ustedes cuando asumió don Beto Reina la presidencia? ¿Qué decía Rafael Leonardo Callejas? Cuando comenzaron las imputaciones del expresidente, contra el expresidente, que era persecución política. Y así nos hemos encontrado en la historia del país. Así nos hemos encontrado con estos casos. Hoy tiene la izquierda el poder. Se le ha imputado algunos delitos al general en condición de retiro Romeo Vázquez, primero por el asesinato de un hondureño y ahora es por lavado de activos. Romeo Vázquez habla de que es persecución política. O sea, la historia de Honduras está salpicada de eso. Venganzas cuando se llega al poder o justificaciones. Por eso le digo yo, usted interprete. Pero ya sabe lo que es la expresión, el Ministerio Público no es selectivo, la justicia no debe ser selectiva. Usted interprete si este Ministerio Público ahora es selectivo, si persigue políticamente o no. Ya queda a interpretación suya. ¿Qué otras preguntas tenemos, Lucecita? La segunda pregunta, ¿qué desenlace cree usted tendrá ese conflicto de Romeo Vázquez Velázquez con el Ministerio Público? Y la tercera pregunta, ¿sigue manteniendo la esperanza en los partidos políticos de Honduras después de las convenciones del fin de semana? Esas son las tres preguntas, envíe su opinión. La tercera, ¿sigue manteniendo la esperanza en los partidos políticos bicentenarios de Honduras después de las convenciones del fin de semana? Solo le falta el término ahí, bicentenario. Esos son los tres temas, pero los primeros dos son para desarrollarlos aquí rápidamente. Ya tenemos a uno de los panelistas, ya lo voy a presentar. Los otros dos están por ingresar y por eso me he detenido un poquito en cuanto a empezar con la temática de las convenciones. Pero bueno, vamos con eso que dijo Romeo después del allanamiento a su vivienda. No encontraron nada. Lo que he escuchado aquí en los noticieros de Televicentro es que no encontraron absolutamente nada. Pero el discurso se va volviendo más intenso, más agresivo, las acciones se van volviendo más intensas, tanto del Ministerio Público, de la institucionalidad actual, como la reacción de Romeo Vázquez Velázquez, que es gravísima. Entonces me preguntaba esta mañana, ¿cuál irá a ser el desenlace de esto? ¿Qué repercusiones tendrá? No debería tener ninguna, porque son casos particulares en el proceso electoral, pero no deja de provocarme inquietud cómo aumenta y la intensidad alrededor de este caso del Ministerio Público contra Romeo Vázquez Velázquez. Las acciones de uno y el otro lado se vuelven más intensas todavía. Después del allanamiento a la casa de Romeo, esto fue lo que dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto. Mientras intentan destruir mi nombre con acusaciones falsas, el verdadero crimen se esconde a plena vista. A inicios del 2006, Manuel Zelaya Rosales, siendo presidente, se reunió en una hacienda en Colina Santa Bárbara con Joaquín El Chapo Guzmán y miembros del cartel de Sinaloa. Estuvieron presentes Vladimir Paredes, Rubén Mejía, Harold Delgado, Héctor Emilio, entre otros emisarios del narcotráfico. Ahí se pactó convertir a Honduras en un trampolín del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Cada uno salió con $3 millones en efectivo
para sobornar autoridades y preparar rutas. Poco después un avión aterrizó de noche en Toncontín con más de 100 millones de dólares como adelanto para Zelaya. A cambio, retirar las Fuerzas Armadas de la lucha antidrogas y dejarlas cuidando el bosque y la naturaleza, quitándoles hasta el presupuesto para repuestos de helicópteros y lanchas. Y el descaro fue tal que cambiaban 3 armas por 1 kilo de cocaína, enviando armamento desde Puerto Cortés a criminales. Utilizaron submarinos con capacidad de 5.000 kilos y un sinnúmero de avionetas. Con ese dinero compraron voluntades, propiedades y armas, usando testaferros. Lavaron activos en Santa Lucía, Valle de Ángeles, Santa Bárbara y en el extranjero. Esta información es conocida por agencias internacionales y confirmada por el entorno del Chapo Guzmán ante la justicia de Estados Unidos. Intensifica las acciones el Ministerio Público y este intensifica sus revelaciones. Imagínense ustedes, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuál será el desenlace de esto? Bueno, ya veo a los panelistas en el fondo. Antes quiero agradecer la cantidad de mensajes con motivo del Día del Periodista. A Roberto Lagos, a don Guillermo Valle, al poeta Miguel A. Cabrera, te quiero mucho, Miguel, al doctor René Noé de la UPN, gracias doctor, a Zulema Villatoro, al doctor Lorenzo del Hospital Escuela, a Ticha, mi querida tía Ticha, Beatriz Murillo, gracias Ticha, yo también siempre te recuerdo. A Marco Jonathan Laínez, Ana Elsie Mendoza, gracias Ana. Ana es mi colega periodista, ustedes la recuerdan. Cuando comenzó Abriendo Brecha, la periodista, la linda periodista que presentaba con el licenciado Rodrigo Wong Arévalo. A Edgardo Mejía, a Rosa Leiva, a don Roberto Sabla, a David Matamoros, José Luis Moncada, Hugo Herrera, Humberto Consenza, al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Rolando Díaz, gracias Mario, Antonio Ortiz Turcios, al ingeniero Chirinos, a Misael León, gracias Barahona, a mi linda amiga Nadia, ex Miss Puerto Cortés, a Nancy, mi querida Nancy, a la abogada Ana Pineda, a Omar Rivera, Arnold Burgos, Suyapa Núñez, Nicolás Cruz Torres, Ana Castro, a mi querida María Flores, OIM, esa inteligente dama, esposa de Otto Martínez, las que nos tienen actualizada la Constitución y todos los códigos del país. Gracias, María. Por eso se llama OIM. Otto y la M, María, su esposa. Aquí no tengo identificado a esta persona. Es algo muy personal, pero me siento alegre. A Germán Leicelar, a Rubén Darío Sorto, a Jorge Bonilla Riñón, Lourdes Flores, a Fidel García, ¿recuerdan a Fidel García, presidente del COPEN? A mi amigo Mario Mesa, operador de la América, a Suyapa Celaya, ambientalista, gracias Suyapa, al exministro de Salud, José Manuel Mateu, a Luis Celaya, el dirigente liberal, a Rolando, un técnico de origen cubano que se casó con una hondureña, siempre recuerdo a Rolando, gracias Rolando, a Marcelo Lacayo, el abogado Marcelo Lacayo, a Honorina Rodríguez, bueno, y así por partes.
voy a darlos a conocer. Le agradezco la presencia a don Héctor Corrales. Héctor, bienvenido. Gracias, es un placer tenerlo aquí en el programa. Ya está por llegar Carlos Calix, analista político y director de Macrodato, y Luis León, analista político. ¿Qué le parecieron las convenciones del Partido Liberal y el Partido Nacional este fin de semana? ¿Saben qué? La gente de Libre me ha pedido o solicitado un espacio para el jueves porque ellos van a su convención también el próximo fin de semana. Así que tendremos a los dirigentes de Libertad y Refundación, creo que encabezados por don Manuel Zelaya Rosales, el próximo jueves aquí en Frente a Frente. Esos son los tres partidos que se van a disputar fuertemente el triunfo el 30 de noviembre. ¿O habrá un milagro fuera de estas tres instituciones? No, lo Doctor, dudo, no, lo dudo. Va a ser entre las tres. Definitivamente. Definitivamente no. Sí. No hay posibilidades de un outsider, de un partido que convenza con su programa fuera de estos tres. Está la posibilidad de que se haga sólido un outsider, pero no suficiente para cambiar el resultado, solo para reacomodar el tablero. Sí. 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 Bueno, ya vamos a tener la opinión de don Héctor Corrales. Bueno, y hay otro hecho que yo no lo puedo pasar desapercibido, porque es el equipo con más mística e historia del país, no hay duda. La 39ª corona del fútbol hondureño, el Olimpia. Ayer con ambiente, por favor, si no, no tiene sentido, correcto. Sí, y ese fue el segundo, fue el cuarto, fue el tercero. Yo creo que me dormí creyendo que ese partido había terminado 7-1 porque era una reventazón de cohetes en el Valle de Amarateca. Y decía yo, ¿y qué celebran tanto en Amarateca? Y es que no me acordaba que estaba la final del fútbol hondureño, eso era. Mire, yo me dormí creyendo que habían 8 o 9 goles realmente. Felicidades Olimpia, felicidades Olimpia, felicidades Olimpia. Debo reconocer, este Motagua desde 1969, debo reconocer que este es el equipo con más mística en el país. Así de simple. Yo lloraba antes por las finales que Motagua perdía con Olimpia, pero derramaba lágrimas de felicidad cuando le ganábamos al Olimpia, como en ese partido del 70, si mal no recuerdo, con el golazo de Pedro Colón. Pero a esta altura, con los años, con la experiencia, controlando más las pasiones, debo decir que este es el gran club de Honduras. Motaguas, de esos Motaguas, ultras. Les pido disculpas, pero yo miro el fútbol así. Siendo como ustedes, gran motagüense, reconociendo a los rivales y reconociendo el rival que tiene Motagua en Olimpia. Equipazo. No se cansa de ganar títulos. Una renovación permanente. Y para que el fútbol no se vuelva violento, los hinchas debemos pensar así, reconociendo las fortalezas del rival. Y esta Olimpia las tiene de sobra. No nos queda más a todos los equipos que prepararnos con más fuerza todavía que el Olimpia para quitarle de vez en cuando campeonatos. Yo sé que lo hacen muchos directivos. Los directivos de Motagua lo hacen, lo que pasa es que los del Olimpia hacen más todavía, de otra manera no ganarían tanto. Los del Maratón, los del España, de todos los equipos. Yo sé que hacen los esfuerzos porque mantener los equipos en la Liga Nacional es cosa seria. Con las taquillas no se mantienen los equipos. Así que, hinchada de Olimpia, felicidades. Al final no hubo muertos porque también me di cuenta de que había tiroteos en la celebración en el Boulevard Morazán. Ayer hubo o no muertos, hubo o no heridos. ¿Hubo o no hubo? No hubo, no hubo. Solo fue entonces, se produjeron los tiroteos, pero no hubo heridos. Así que felicidades Olimpia, felicidades a la directiva de Olimpia encabezada por don Rafael Villeda Ferrari. El eterno de Olimpia seguro que estará gozoso y con una gran carcajada de felicidad en el cielo también, José Rafael Ferrari, 39ª corona en el fútbol hondureño. Estamos listos para presentar a mis invitados. ¿Qué les ha costado hoy?
pero es el tráfico. Don Luis León, bienvenido. Es un placer tenerlo. Renato. Tráfico, tráfico horrible. Invivible. Sí, eso pasa, eso pasa. Sí, sumamente fuerte, pero ya estamos aquí. Lo escuchaba y yo también como motahuense lloraba cuando perdíamos con el Olimpia. Pero ya me he acostumbrado, fíjese, ya. Hemos canalizado mejor las emociones. Sí, ya. Ya el fútbol no nos derrumba. Como decimos nos duele, pero no nos derrumba. Como decimos los hondureños, ya hicimos callo los motahuenses. Sí. ¿Cuántas lágrimas derramé yo por ese Motagua? Y don Héctor Corrales no tiene pinta de que le guste mucho el fútbol a Héctor, fíjate, sinceramente. Lo miro más de baloncesto. Voleibol. Eso jugaba en el colegio, baloncesto, ¿verdad que no me equivoco? Sí, correcto. No es así muy aficionado al fútbol. No, fíjese que en general a los deportes miro cuando estamos en campeonatos importantes, pero no paso pendiente. Sí, no, tiene toda la pinta de que no es un aguerrido futbolero. No, mira que los hinchas del fútbol ya estamos más arrugaditos, con más canas. A Motagua le debo la mitad de las de la barba. Se nota un poquito más de amargura en nuestro rostro. No, pero hay que reconocerle a ese Olimpia, francamente hay que reconocer. Es que trabajan con el equipo, trabajan. Bueno, el único que se va a quedar sin estos comentarios es Carlos Calix, porque es el que le está costando llegar más. Pero les prometo un frente a frente, así como lo hacemos todos los días. Primero que Luis León me dé su criterio sobre esa expresión de Joel Zelaya, que el Ministerio Público no es selectivo, ambos. Y si ya Carlos está aquí, que también me la dé. Y otro, me preocupa a mí el desenlace, porque cada día aumenta la intensidad, tanto de las elecciones, de las acciones del Estado a través del Ministerio Público contra Romeo Vázquez Velázquez, como el discurso fuerte, el discurso, y no me lo tomen esto como un adjetivo, valiente, porque está desafiando al Ministerio Público. Eso que dijo de Mel Zelaya es gravísimo. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? ¿Cuántas de estas cosas van a repercutir en el proceso electoral de Honduras y en los próximos meses? Después de la pausa. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Tenemos las preguntas en pantalla. Recuerde que puede opinar a través de nuestros portales digitales. ¿Es selectivo o no el Ministerio Público? Envíe su opinión al 9773-6065. El tema central es el político. Los demás vienen por añadidura, solo es para los primeros minutos. El tema central sigue manteniendo la esperanza en los partidos políticos bicentenarios de Honduras. Después de las convenciones del fin de semana, ese es el tema central. Claro, y están llegando ya respuestas de los otros temas con los que yo entré para esperar a mis panelistas. Por favor, Luz, ¿qué está opinando la gente? Así rápidamente. Vamos a ver, un televidente escribe, sí es selectivo el Ministerio Público, porque con lo de Carlón no hacen ruido y han empezado esa persecución al general. ¿Qué sabe el general para que este gobierno esté como loco buscándolo? Y Carlos Zelaya ya está en Venezuela, Nicaragua, Mel en reuniones, y eso nadie dice nada. Y entonces, ¿qué pasa? Escribe este televidente. Sí es selectivo, pero espere que salgan del poder. Lo del general no lo creo, y el video de Carlos Zelaya va para cuando nunca, o están esperando que venga un nuevo fiscal. El fiscal general debería de desempolvar el expediente del avión que aterrizó en el gobierno de Mel. ¿Qué pasó con el avión que traía el avión dólares, droga? Todo quedó en el olvido. En Honduras las noticias de impacto solo duran 3 días. A través de X escribe Ismael Ochoa, número 1, Ministerio Público cumpliendo con su trabajo. 2, todos somos responsables de nuestras acciones y tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos. 3, las convenciones puro show, son las elecciones generales las que deciden a quién el pueblo sigue. Vamos a ver, María Jiménez dice, Romeo decía que luchaba contra la corrupción, pero parece que lo suyo era eliminar la competencia. Otros mensajes, sí, el Ministerio Público actúa de manera selectiva. La aplicación de la justicia en Honduras depende muchas veces del poder político o económico del implicado, lo que deja en evidencia una institucionalidad debilitada
y parcializada. Y Alejandro Larios también opina: la falta de credibilidad de los partidos tradicionales abre camino para una nueva fuerza política construida desde abajo con base en la ética, la inclusión y la justicia social. El pueblo hondureño está cansado de los mismos de siempre. Muchas gracias. Siga opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Luis, ¿es selectivo el Ministerio Público o no es selectivo? ¿Está cumpliendo con sus deberes? Bueno, seamos pragmáticos, Renato. El Ministerio Público en Honduras históricamente ha sido selectivo y nunca ha cumplido su labor. De cumplirse la labor del Ministerio Público, no tendríamos ni los niveles de corrupción ni de impunidad que tenemos en Honduras. Lastimosamente, en los últimos 12 años, el Ministerio Público, al igual que la institucionalidad hondureña, ha dado un salto a la politización total. Y esa politización total ha evitado que la justicia se aplique con imparcialidad. Recordar que el Ministerio Público es un ente responsable y garante del bien común. Cuando usted tiene un problema privado, lo resuelve en los juzgados que corresponde. Cuando es un tema público, debe pasar por el Ministerio Público. Y ese Ministerio Público ha sido incapaz de darnos respuesta. Tuvimos por 10 años un fiscal casi inexistente que permitió toda la impunidad que sigue destapándose al día de hoy. Y hoy tenemos un fiscal que, aunque le hemos dado el beneficio de la duda, su nombramiento sugería politización muy fuerte del actual gobierno. Y durante mucho tiempo, o por lo menos inicialmente, pensamos de que no, que iba a cumplir ese discurso de imparcialidad, ese discurso de no selectividad. Y cuando uno ve el accionar del Ministerio Público de esa fecha a hoy, no da la sensación de imparcialidad, no da la sensación de no selectividad. Hay que decirlo, donde hay duda razonable de corrupción, el Ministerio Público debe intervenir. Y es claro que el gobierno del Partido Nacional en sus últimos 12 años tiene mucho que perseguirse de él. Pero también el Ministerio Público tiene no solo la labor penal de perseguir al corrupto previo, sino de prevenir que el actual actúe de manera corrupta. Y yo no veo acciones del Ministerio Público en la actualidad en materia de prevención. Digamos, investigaciones que nos garanticen que los fondos públicos no están siendo mal utilizados. Veo mucha conferencia de prensa, veo mucho comunicado público que después no pasa nada. Podemos citar muchos ejemplos, lo de las elecciones del 9 de marzo. Se llegó al Consejo Nacional Electoral a hacer aquel gran espectáculo y ¿qué resultado tuvimos? Ya ni se habla de eso. Y el fiscal general, siento yo que ha tomado una posición demasiada beligerante mediática. Nosotros no tenemos un fiscal para que esté dando conferencias de prensa, tenemos un fiscal para que persiga el delito. Y llevándolo a una escala menor, en el tema de Romeo Vázquez Velázquez, claramente hubo un golpe de Estado, claramente hubo una ruptura constitucional, claramente se violentaron derechos ciudadanos, cívicos y constitucionales y claramente se deben judicializar. Pero volcar la institucionalidad solamente a ese delito y no a todo lo demás que hay alrededor, a mí me da sensación de selectividad. Y debo decirlo, el general Romeo Vázquez deberá, tarde o temprano, enfrentar la justicia si así está estipulado por la ley. Ya será la misma ley que determinará, Renato, si él es inocente o es culpable. Pero, ¿dónde está el movimiento del Ministerio Público en otros casos? Usted lee los mensajes, lo vemos a diario en redes, lo vemos a diario en programas de televisión, en programas de radio. La gente pregunta, ¿y por qué del video de Carlos Zelaya nada? El Ministerio Público tiene una labor importante, investigar. Si determina que no hay culpabilidad, también debe exponerlo. El tema es que pareciese que del actual gobierno, sus funcionarios y las personas allegadas no se ha hecho una sola investigación. Por ejemplo, el tema de DINAF nunca se avanzó. Y así hay un montón de temas que el fiscal general o ha omitido o sigue en investigación. Los autores de las planillas fantasmas del Seguro Social metieron a la cárcel o imputaron a la gente de los bordos de San Pedro Sula.
a la gente de los bordos y como a 2 ex empleados del Seguro Social. Pero la percepción popular piensa que arriba habían otros y han salido denuncias de ese tipo, pero bien. Es que tuvo que haber otros. Es que usted no puede contratar a nadie, o sea, los de los bordos no llegaron a autocontratarse, los de los bordos no llegaron a autopagarse, y los de los bordos no llegaron a autometerse en las planillas. Claro que hay gente arriba. ¿Y dónde está el proceso investigativo, Renato? Entonces, lo que preocupa es que el Ministerio Público no da la sensación de imparcialidad, y aquí es donde también siento que está fallando el fiscal. Su discurso y su narrativa, ya que le gusta estar en medios, ese discurso y esa narrativa suena muy vinculada al discurso oficialista. Y esa narrativa, esa expresión del bipartidismo, esa expresión del narcoestado, esa expresividad, lo que denota es vinculación. Entonces, ante la percepción ciudadana, el fiscal está cometiendo un error muy grave, porque el fiscal debe verse como el defensor del pueblo, no el defensor de ciertos grupos políticos partidarios. Él puede decirlo, no lo soy. ¿Podemos pensar que no lo es? Probablemente. El punto, Renato, es que la actuación, la narrativa y los no resultados en materia de investigación en el actual gobierno nos hacen concluir de que sí hay selectividad y que sí hay cosas que el Ministerio Público puede promover y hay cosas que no, especialmente las que tienen que ver con las actuales autoridades. Y a mí me preocupa, Renato, cuando se dice, bueno, cuando venga otro fiscal, si es que este fiscal viene empezando. O sea, tiene que estar 5 años en el cargo, no tiene ni 1. Es decir, vamos a tener que empujar un Ministerio Público que viene empezando, que tiene un vínculo político, como dije al inicio, todos los fiscales se han vinculado, pero vamos de casos a casos, ahora parece ampliamente abierto. Y esa vinculación que genera en sensación el fiscal general es contraproducente para un Estado, Renato, que lo que busca es justicia. O sea, nosotros los hondureños, por lo menos en lo personal, como un hondureño más, a mí no me importa si es rojo, negro o azul al que persigue el Ministerio Público, lo que quiero es que lo persiga. A mí no me importa si fue presidente, no fue presidente, fue fiscal, no fue fiscal. Yo lo que quiero es que se pague ante la ley el habernos empobrecido y robado al pueblo hondureño y que se haga justicia. Y ese es otro tema que desde el Ministerio Público no se está promoviendo. La aplicabilidad de la ley es una cosa. Mire, Bográn, por ejemplo, está purgando sentencia por el tema de los hospitales móviles. Pero, ¿y la justicia? ¿Cuánto dinero ha logrado resarcirle el Ministerio Público al pueblo? Esto no se le trata de meter gente presa, si el dinero sigue perdido, Renato. ¿Cuántos bienes tiene la Oficina de Bienes Incautados, carros, casas, edificios, que están usándolos ellos mismos, en vez de venderlos, subastarlos y devolverle ese dinero a donde se perdió? Es decir, la aplicabilidad de la ley y la justicia deben ir de la mano. Y yo siento que el actual Ministerio Público no está enfocado en darle justicia al pueblo hondureño, sino que está enfocado en, digamos, seleccionar los casos según los intereses políticos vigentes, pasados o futuros, y eso no es bueno. Entonces, para Luis León, el Ministerio Público, contrario al discurso del fiscal general, sí es selectivo. ¿Qué significa este principio? Que la justicia no es selectiva. Este principio significa que la justicia debe aplicarse de manera imparcial y equitativa a todos, sin importar su origen, posición social o cualquier otro factor. La justicia no debe favorecer a ciertos individuos o grupos y todos deben ser tratados de manera igual ante la ley. Pero a juicio de Luis León, Joel Zelaya está demostrando un nivel de politización como lo demostraron muchos fiscales generales, pero este todavía mayor. Miren, y con Romeo, a mí me da la impresión, por lo que yo he aprendido a conocer de la experiencia cotidiana en Honduras, que Romeo no se va a presentar voluntariamente, porque cree que van a hacer piñata con él. Igual que Rixi, cuando el asunto del carretillazo no se presentó voluntariamente, porque decía,
que una justicia podrida como en aquel entonces, manejada por golpistas, iba a ser piñata de ella. Flores Lanza, o sea, todos tienen... Pero al final Flores Lanza dio la cara. Flores Lanza me llamó y me dijo, los 40 millones los repartí entre todos estos de libre, porque solo a él le querían echar el clavo. Sí. Ustedes recuerdan ese reportaje que hicimos en TN5 Estelar, con Telma Mejía. Me llamó, almorzamos en un restaurante de la Tío. No me dijo ayúdeme, me dijo esta es la verdad. Esos 40 millones se los repartí entre este montón de funcionarios del gobierno de Mel. Y en un programa Rixi me dijo aquí. Me voy a someter a la justicia por lo que hablan de mí, que me quedé con esos millones del carretillazo, hasta que haya un poder judicial independiente. Así me lo dijo. Pero la conclusión es que nadie confía en la justicia. El hecho es que vino otro nuevo poder judicial, se supone ya con el control del libre. Rixi no se ha presentado todavía. Y Romeo va a esperar una Corte Suprema de Justicia, de repente afín a él, para presentarse. Porque es que no creen en la justicia, no creen en los operadores de justicia. Cuando yo les digo aquí, están cooptadas las instituciones del Estado. Nadie coopta las instituciones del Estado, sino los intereses políticos y los narcos. Y además grupos económicos también cooptan instituciones. Esa es la desgracia de Honduras. Y si usted se pregunta por qué no salimos de la pobreza, por qué seguimos siendo miserables y en la cola en los índices de medición del éxito de un país, por eso, por la vergüenza del comportamiento de nosotros. Ya con un poquito poder, ya con un poquito de poder, el elemento población y asociado en gremios, la historia dice que todos intentan cooptar las instituciones a través de los partidos políticos y el pésimo comportamiento de nuestros políticos. Casi tengo la certeza que Romeo no se va a presentar, porque cree que van a hacer piñata de él. Igual que Rixi no se presentó cuando estaba otro poder judicial que ya creía que la iban a manipular la justicia para afectarla a ella. Y Rixi dijo, me presentaré hasta que haya nueva corte. Hay nueva corte y no se ha presentado. Y Romeo Vázquez, no se va a presentar hasta que crea que hay una corte afín también. Entonces, ¿va a progresar Honduras algún día con estos comportamientos? Yo particularmente no lo creo. Por eso le preguntaba a Héctor Corrales si no hay algún outsider por ahí. Ojalá lo hubiera. Bueno, esperemos una reconversión personal de Tito Afura, de Narrala y de Rixi, que son los que tienen las opciones para ganar, para que pensemos con esperanza que el futuro que le espera a Honduras es diferente al presente que tenemos ahora. Luis León cree que el Ministerio Público sí es selectivo, actúa desigualmente por la influencia política en el cerebro del fiscal general. Y Héctor Corrales, ¿qué piensa? Bueno, no, rescato bastante de lo que dijo Luis y tal vez algunos puntos resaltar desde su nombramiento. Creo que ahí comenzamos mal. No la parte, la leguleyada o lo que sea, sino el incentivo de tener a alguien que es interino siendo evaluado por gente que él puede acusar, es decir, por el Congreso Nacional. Entonces lo juramenta Carlos Zelaya y tiene un montón de votos de personas que están en la lista con archivos en el Ministerio Público. Entonces comienza desde ahí. También lo que mencionaba Luis sobre el tema de comunicaciones, el tema de comunicación institucional. Y de las primeras cosas que tal vez me impactó, de las más fuertes, fue el en cadena nacional revelando todas las acusaciones y evidencias supuestas que tenía contra Tito Afura. Más últimamente, el comunicado institucional, no de él personalmente, hablando sobre cuán bueno había sido el testimonio de Marlon Ochoa, cuántas horas había durado,
pero cuán malo había sido el testimonio de las otras dos consejeras y cuánto había durado. Después tenemos el anuncio de que iba a estremecer a Honduras con un escándalo de 3.000 millones de lempiras y después pues nada. Entonces ahora estamos con lo de Romeo, y lo de Romeo me parece bastante interesante, porque la identidad del Libre se basa en el golpe de Estado de manera primaria y de manera secundaria en el fraude de 2017. Pero un agente libre al que no pueden dar con él, les está redefiniendo la historia, está recontando la historia de qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado y quiénes son los actores, según su versión, del Libre. Entonces es alguien que les representa un reto constante, o sea, usted lo puede medir en el tamaño de su recompensa, y estoy de acuerdo de que él no se va a presentar a los juzgados porque él lo que teme es que van a hacer una piñata. Y el tema simbólico también de que la acusación haya sido por el asesinato de Isi Obed, ¿verdad? Ese es un tema de regresar a la identidad política del Libre, y no por este caso del que tenían evidencia ya. Entonces esas son algunas cosas para comenzar. Porque de repente, si es por lavado de activos, o lo acusan por los dos delitos, pero hubiesen primado el lavado de activos, una Correcto. figura parecida, no tanto por lo que los norteamericanos se llevaron a Juan Orlando Hernández, porque lo llevaron por asuntos de narcotráfico, pero se hubiesen inclinado por esta figura primariamente para acusarlo. Y lo hubieran podido meter preso de un solo, porque el lavado de activos no necesita estar yendo a audiencia, sino que lo pueden meter preso de un solo. Y ahora los hondureños están debatiendo en sus casas, desayunando, si es ficticio, manipulado, falso ese video de Joel Zelaya, incriminando a Romeo como sustento del por qué lo acusan de lavado de activos. Insisto, mientras tengamos instituciones cooptadas políticamente, no salimos adelante. Elijamos bien este 30 de noviembre, francamente. Yo como ciudadano ya me harté de todo esto. Elijamos bien. Y que no nos fallen. Que no nos fallen las opciones, todas las opciones políticas que tenemos, que no nos fallen. Carlos, ¿y tú qué piensas? Un reto, definitivamente, lejos de cualquier diplomacia y lo que podamos decir en relación a este caso, todo apunta que definitivamente hay cierto nivel de parcialidad y que definitivamente la población hondureña ya lo está percibiendo de esa forma. Lejos de esto, el daño es a la institución como tal, ¿no? Creo que la carencia de competencia, en este caso de manera particular, apunta precisamente a un mayor daño y un impacto fuerte a la desconfianza que aumenta precisamente en la población hondureña sobre la institución como tal, y ese es un problema serio, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas dan precisamente indicios y muchas, digamos, probabilidades de investigaciones interesantes. Porque ahora, particularmente, vamos a querer ver que ese caso tenga una continuidad legal y de investigación que nos aclare un montón de cosas. Primero, necesitamos como hondureños corroborar si todo lo que se le está acusando a Romeo Vázquez Velázquez es realmente cierto. Para eso no se trata únicamente de una fotografía mal tomada. O de un video. O de un video, ¿no? Y no hay que dejar de lado lo que dijo en su momento el fiscal general, ¿no? Dijo, para todos los que defienden a Romeo Vázquez Velázquez, cuidado, y lo advirtió, lo advirtió. Ahora, una cosa es que lo advierte y otra cosa es que tengan todas las pruebas suficientes para poderlo acusar. De poderle comprobar todo lo que se dice, pues bueno, la justicia como tal hará su trabajo y eso es lo que esperamos. Pero este caso ahora, Renato, es un caso de impacto no solo mediático, ¿no? Porque ahora los procesos de investigación pasarán porque el día que Romeo Vázquez Velázquez venga acá y se empiece a hacer todo el caso, él tendrá que demostrar, por ejemplo, lo que ha dicho. Y usted acaba de colocar un video recientemente sobre supuestos movimientos importantes de dinero y dando una cifra específica, ¿no? 3 millones de dólares para cada persona, cierro comillas, eso lo ha dicho. Ahora,
Una cosa es lo que él pueda decir y otra cosa que lo pueda sustentar. Pero la institución como tal, ya que él lo ha dicho, ahora tiene que empezar a investigar si eso realmente es cierto. Ahora, bajo ese parámetro y esas hipótesis, Renato, si eso no es cierto, evidentemente le va a acarrear mayor problema legal al señor Vázquez Velázquez. Pero si llega a tener pruebas, si llega a abrirse un nuevo expediente sobre ese caso, oiga, los próximos 3 a 6 meses en este país, no solo políticamente, no solamente macroeconómicamente, sino a nivel geopolítico, en toda la región va a tener un impacto no menor. Así que lo que ha dicho ahora abre esa línea de investigación que definitivamente por este dime y direte que ha sido mediático, yo esperaría que todo esto se dirimiera precisamente en los tribunales de justicia y no necesariamente en los medios, porque el indicio de lo que genera esto es que empiezan con una especie de daño reputacional sin un debido proceso. Y eso va a acarrear nuevamente un impacto fuerte. Es que estamos en un año electoral y hay que conquistar votos desacreditando a la gente también. Mire, pero más allá de eso, porque son vicios semejantes en la política de Honduras. ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí? Que ahora se espera por parte del imputado que llegue una Corte Suprema de Justicia afín para presentarse. Mire el caso de Padilla Sunseri. Padilla, como yo lo he entrevistado muchas veces, no es nada personal. Padilla Sunseri, quien lo libera es una Corte Suprema de Justicia que él cree que es afín a libre. Pero es que ese es un error, Renato. Si se está buscando, cualquier imputado en cualquier causa, anda buscando esperar a que llegue un fiscal o una corte afín, lo que anda buscando es impunidad. Entonces, ¿para qué tenemos justicia? O sea, el problema nuestro es que no tenemos un sistema de justicia creíble. Bueno, yo creo que Rixi no termina de estar clara con esta Corte Suprema de Justicia, que por eso no se presenta voluntariamente, porque dice, no tengo claridad. ¿Qué me lo dijo? Pero dijeron a las 3 de la mañana cuando nombraron esta corte y cuando nombraron suplentes y que no, la ley no reconocía que era la Corte del Pueblo. Entonces, pero bueno, pues no está tan clara porque ella no se ha presentado con, pero eso, Renato, con esas alegaciones habría que preguntárselo del pasado. directamente a ella, ¿no? Así como en su momento se le preguntó por qué no se presentaba antes y dio algunos argumentos, deberíamos de preguntarle exactamente lo mismo ahora, ¿no? Para no elucubrar, pero lejos de eso, creo que Luis ha dicho algo que es fundamental, Renato, y es que el impacto que estas acciones, usualmente de gente incompetente, hace que la institución sea golpeada. Y el problema realmente, me parece a mí, es precisamente esa gente que llega a estos puestos, que definitivamente lo que demuestran es ese amiguismo que se convierte en impunidad. Y eso es lo que le genera aversión a la población. Y el círculo vicioso va a continuar. Si Libre no se sostiene en el poder y gana un partido, si no afín a la idea de Romeo, pero sí con los prejuicios que tiene Romeo, Mel y su familia se tendrán que ir del país porque van a presumir que les van a buscar debilidades y a los allegados a ellos para imputarles delitos. ¿Qué Estado progresa así? O tal vez no. Dios quiera que no. El próximo presidente tiene que cargar a este fiscal y a esta corte por un par de años. Entonces... sí. Pero buscar mecanismos para destituir al fiscal. Si ya Ovidio Navarro salió del Ministerio Público, ya tienes un antecedente. Tendría que tener una mayoría calificada en el Congreso. Bueno, por eso digo. Y por como lo veo... Todo depende del 30 de noviembre. Complejo, sí. Todo depende del 30 de noviembre. ¿Pero qué país progresa bajo esos estándares de democracia tan débiles? Ninguno. Corrales. No, es de nuevo la institucionalidad y lo que da certeza en que las cosas pueden funcionar en un Estado de Derecho, tanto para ciudadanos como para empresas, como para actores internacionales, es lo fundamental en el país. Y si tenemos una Corte Suprema que en lo que desembocó fue en el listado de 11 hondureños en la lista Engel por haber trastocado la selección de la Corte Suprema, y después una cantidad de rumores sobre negociaciones
alrededor de la selección del fiscal general. O sea, ¿qué confianza? No hay ninguna confianza en el sistema judicial en ese sentido. O sea, lo que bien ha mencionado Luis, ¿verdad? O sea, y esto es histórico, pero se puede ir tal vez sabiendo cuánto se intensifica. O sea, el movimiento de quitar el director de fiscales y centralizar todo también en la fiscalía son o sea, de evidencias de que acuerdos que se desmoronan, acuerdos de repartirse el poder, pero después de centralizarlo, o sea, de no cumplirlos, y en esa estamos. Tengo que ir a una pausa comercial. Yo ya llegué a la conclusión que este problema no es de izquierdas y derechas. Esto es de comportamientos fallidos de los líderes políticos. Comportamientos fallidos. Porque quien actúa así en cualquier ámbito de la política o cuando es capaz de ganar y tener el control político de un país, nunca le importó Honduras, sino sus objetivos personales. Y desgraciadamente este país ha estado cooptado y controlado por esos intereses personales. Por eso la pregunta de frente a frente: ¿sigue manteniendo la esperanza en los partidos políticos bicentenarios de Honduras después de las convenciones del fin de semana? Y como viene la convención de Libre, ya me enviaron los nombres de los que van a estar el jueves participando, porque viene convención de Libre. Vamos a ver, ahí están. Vamos a ver, las convenciones evidencian al bipartidismo fraccionado, sin David Chávez, Partido Nacional, y sin Luis Zelaya, Partido Liberal. Giovanni Domínguez es el hombre fuerte de la comunicación del gobierno actual. Sin renovación de cuadros, PN, y con un candidato debilísimo y oportunista, Partido Liberal, la esperanza está en la candidata más votada de las elecciones primarias, Rick Simoncada, cerca de 700,000 votos. Sus tres designados presidenciales, Eduardo Enrique Reina, Angélica Álvarez y Armando Orellana, son nuestra propuesta para el foro Frente a Frente del próximo jueves. Bueno, aquí los esperamos, aquí los esperamos. Es que a mí me parece que los tres tienen vicios estructurales. Pero es de reclamarle más a Libre, porque es un partido nuevo en comparación con los centenarios. Y hay veces que asume posiciones que parecen de viejo viciado. Pausa y volvemos a Frente a Frente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente: buen día, Renato. A todas luces, el fiscal es un empleado directo y muy subordinado a la familia Zelaya. Juramentado por Carlón, demasiado compromiso con ellos. Solo escúchelo decir que Romeo debe ser hombre y enfrentar la justicia, pues él admira a los que enfrentan sus errores y dan la cara, refiriéndose a Carlos Zelaya. También dijo que lo de Carlos Zelaya era muy viejo, del 2013. El presunto video de Romeo es del mismo año, según entiendo. La ley debería aplicarse de manera pareja y el fiscal nos ha quedado mucho a deber, opina este televidente. ¿Otras opiniones? El Ministerio Público es un elefante blanco de la corrupción y el narcotráfico, manipulado para defender y mantener la opacidad del crimen organizado, político, empresarial. Otros mensajes: el Ministerio Público está comprometido con el actual gobierno, es notoria la selectividad, así ha sido siempre, nada más que ese Ministerio Público lo hace lleno de venganza. Con operadores de justicia haciéndole los mandados a los poderosos de Honduras, cada día que pasa está más lejos de tener un verdadero de derecho. Damos lástima con profesionales mediocres, Corte Suprema, Ministerio Público. Otros mensajes: buen día, ¿existe la manera legal de sustituir al fiscal general y a la presidencia de la Corte Suprema? Porque es la única forma de resolver el problema. La esperanza es Estados Unidos y la Unión Europea debe desviar a todos los del gabinete de gobierno. Desvisar a todos los del gabinete de gobierno. No olvidemos que ellos quemaron la embajada americana, no pueden entrar a países europeos. Otra opinión: es increíble escuchar al fiscal general alabando a Carlos Zelaya porque tuvo la valentía de renunciar del Congreso. ¿Y eso qué? Si sale con los grandes inversionistas de Honduras. Carlón se puso a la orden de la justicia, pero la justicia la eligió el hermano, escriben algunos televidentes. Muchas gracias, sigo opinando también a través de nuestra cuenta en X. Frente a Frente nos interesa tu opinión. Fíjense que me siento bien esta mañana. Me siento bien esta mañana porque he dicho lo que creo,
sin tapujos, sin censuras. Hoy sí creo que estamos celebrando el Día del Periodista que fue ayer. Yo lo estoy celebrando hasta hoy. Sinceramente, así me siento. Ok. ¿Ustedes creen que los hondureños sigan manteniendo la esperanza en el bipartidismo centenario? ¿O nos quedamos cortos? Yo creo que hay que incluir a Libre ya también. Pero como quienes han tenido convención este fin de semana son los bicentenarios, por eso es que nos quedamos así limitados hacia ellos. Pero ampliémoslo. Comienzo con Luis León. Bueno, desde la perspectiva de los estudios, bueno, tenemos a Carlos, que Carlos hace este tipo de trabajos, también nuestro querido amigo Corrales. Los estudios, y lo ha dicho el Latinobarómetro, lo ha dicho Eric y Udpas, dejan claro que casi 7 de cada 10 hondureños no creen en los políticos ni en los partidos políticos. Y que 8 de cada 10 siguen creyendo que pese a sus errores la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno y de gestión. Así que... y no es contradicción, ¿verdad? No es contradicción. No es contradicción, sino que los pueblos vemos en la democracia la única opción de sostener la estabilidad de un país, pero lastimosamente no creen los políticos, que son los que ejercen el poder. Pero los políticos que actúan a través de los partidos políticos, estos partidos son los fundamentos, los cimientos de la democracia. Sí, fíjate qué cosa. Es que una democracia tiene 3 pilares básicos. Sí. El sistema de partidos políticos, el sistema electoral y el ejercicio del poder. Sí. Los partidos políticos son instituciones de interés público, no privado. Partamos de los vacíos que ya tenemos. Correcto. Los partidos políticos hondureños hoy son instituciones de interés privado, colectivo o familiar. Así es. No colectivo. Si no, veámoslo desde una perspectiva de inclusión, participación ciudadana. ¿Cuántos nuevos candidatos llevan los partidos políticos? Llevan los mismos de siempre. Las planillas de Francisco Morazán del Partido Nacional y el Partido Libertario de Fundación son los que ya están. Y en el Partido Liberal sí hubo una especie de barrida a causa del fenómeno de Salvador Narrala. Pero de ahí, cuando usted ve la estructura a nivel nacional, básicamente siguen siendo los mismos de siempre. Entonces uno pregunta, ¿realmente los partidos políticos generan la sensación, la confianza y la credibilidad en el pueblo hondureño de ser, primero, representados, y segundo, de poder cambiar las bases, o sembrar las bases, mejor dicho, del desarrollo que Honduras busca? Claramente no. Si solamente vota el 40% de un padrón electoral en una elección primaria, Renato, es porque el 60% de la población no quiere nada con los partidos políticos. No quieren ni vincularse, ni les creen, ni escucharles. Entonces, ¿pueden los partidos políticos realmente garantizarle al pueblo hondureño? Yo tengo un criterio muy personal. No son los políticos los que van a sacar adelante Honduras. Promesas de sirenas, de yo soy el ungido, yo soy la que voy a cambiar Honduras, son promesas que crecimos escuchando. ¿Durante cuántas décadas hemos escuchado voy a generar educación, seguridad, empleo? Y no tenemos ni educación, ni seguridad, ni empleo. ¿Y entonces en quién confiamos? El tema es que Honduras necesita un liderazgo. Claro, el canal son los partidos políticos, por eso los partidos políticos deben primero depurarse. O sea, los partidos políticos requieren en Honduras una gran transformación, una gran depuración y un gran relevo. Segundo, darle la oportunidad a jóvenes, mujeres, que realmente quieran cambiar la realidad del país, que quieran darle una visión de país a un partido político que, como lo dije, hoy tiene visiones específicas. Pero ese mensaje lo venimos escuchando desde hace décadas, similar al de las promesas de los partidos tradicionales. Exacto, Luis. pero ¿por qué no lo hacen? Porque la cuota de poder o el poder mismo es el interés que se arrastra desde los partidos políticos. Entonces veamos, necesitamos primero depurar, reestructurar nuestro sistema de partidos políticos, una reestructuración total. Segundo, necesitamos, Renato, un líder capaz de unir a la sociedad, y ahí está nuestro problema, Renato. Primero, que los liderazgos de los partidos políticos son autoimpuestos. Yo soy el líder, yo soy el candidato, yo soy el ungido, yo soy el que voy a unir. El problema es que Honduras no va a salir adelante en las manos de un presidente. Honduras necesita
que la sociedad misma sea liderada por ese presidente que tenga la capacidad de integrar a todos los sectores. Un país y una democracia se conforma por su diversidad ideológica, racial, económica, religiosa, académica. Okay. Luis, mira todas esas imágenes a tu izquierda en la pantalla. Tanto arriba como abajo, en la parte superior e inferior izquierda. Que sea Luis, por favor, la imagen de Luis. Mira el desfile tanto de liderazgos liberales, nacionalistas. Y dime en este momento, ¿no te inspiran confianza el futuro de Honduras a través de estos liderazgos que ves en pantalla ahora mismo? Narrala participa por primera vez como opción dentro del Partido Liberal. Mira el que está de los nacionalistas arriba. Ya estuve en varias administraciones nacionalistas en la municipio. ¿No te inspira confianza esta gente? Roberto Martínez Lozano. Lo que pasa es que estoy viendo relativamente los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Que ya fallaron. Ya fallaron. Que no resolvieron. Pero el de abajo se somete por primera vez en el partido, aunque ya ha aspirado. Bueno, Salvador, este es su cuarto proceso electoral. Sí. Salvador, aunque se diga lo que se diga de Salvador, por lo menos el estigma de la corrupción y el estigma del narcotráfico no lo tiene. Eso es un refresco para él de frente a lo que se debe escuchar de los demás miembros de otros partidos políticos. El tema es que Salvador tiene que enfrentar en el Partido Liberal lo que tendría que enfrentar cualquier presidente que quiera cambiar un país, y es quién lo rodea. Por eso yo hablo de la depuración y la reestructuración de un partido, porque Salvador Narral al final, si usted ve la gran imagen de la convención, es el liberalismo histórico que está ahí. Sí, unido. Unido, pero unido. Histórico. Es el eslogan. Sí, correcto. El renuevo ahí que es Jorge Cálix a su lado, ex candidato, pero la estructura que empuja la carreta o el tren Salvador Narrala... Para ti es la misma, de siempre. siempre. La misma de siempre. ¿Y el de arriba? ¿Y el de arriba? Y arriba ni qué más decir. Arriba es realmente el nacionalismo histórico crudo que ya nos gobernó también. ¿Y si te pongo a Rixi en el otro lado, en el otro extremo de la pantalla? Bueno, son los que nos están gobernando y los que tampoco están resolviendo. Entonces, al final, sí tenemos un problema de efectividad de los políticos. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos un presidente. Hay que nombrar uno. Si 8 de cada 10 dice la democracia me sostiene, va a ir a votar. Y los hondureños votan a priori en quien sienten que va a ganar. Entonces, hay que ir a elegir a un presidente o una presidenta. Que uno de los tres sea, que sea mayoritariamente el pueblo que lo decide y que no hayan fraudes y este tipo de cosas. Pero ¿qué quiero plantear? Es cómo lograr que uno de estos tres que son el potencial presidente o presidenta, empuje una agenda de país colectiva, Renato. Es que el problema es unificarnos a nosotros. Si usted tiene una guerra con la academia, tiene una guerra con la iglesia, tiene una guerra con la empresa privada, tiene una guerra con la sociedad civil, ¿cómo va a empujar una agenda de país? Pero ahí tienes una Biblia que la estaba mostrando Rixi. Bueno, pero es que la del libro de ella y Mel. Pero todos los políticos tienen Biblias. La convención del Partido Liberal estuvo impregnada en el liberalismo y el pensamiento histórico de Francisco Morazán. Libre también es el pensamiento de Francisco Morazán. Y el Partido Nacional, bueno, tiene su agenda. Y es correcto, un partido político debe tener su agenda programática, ideológica, es natural. El tema para mí es que ninguno de los tres partidos está sugiriendo lo que yo, como un hondureño que salgo todos los días a ganarme el pan, necesito. ¿Y entonces qué? ¿No vamos a votar porque no estamos convencidos de ninguna de estas opciones? No, porque volvemos a la estadística. Vamos a ir a votar. Ay, entonces, ¿cuándo salimos de ese círculo vicioso? Porque los hondureños terminamos votando, y esto es vergonzoso, pero decimos voy a votar por ya la palabra vergonzoso me hace salir de ese círculo vicioso. Vamos a votar por el menos malo. El menos malo. Y en Honduras terminamos votando por el menos malo. Y durante mucho tiempo, Renato, terminamos votando, decía, no importa que robe con tal haga. ¿Qué tal, Carlos, esa expresión de Luis? A ver, Renato, no es que la gente va a votar por el menos malo, sino por el que percibe que podría ser el menos malo, ¿no? Y como este tema es de percepciones, hay que pensar al menos en tres escenarios, ¿no? Primero, los que fueron a estas dos convenciones, tanto liberales como nacionalistas, que tienen la esperanza
de que realmente uno de estos dos candidatos pueden ser los hombres que pueden transformar realmente el país, ¿no? Se ve efervescencia política y se ve esperanza para los seguidores, los militantes de estos dos partidos políticos. Eso desde el punto de vista positivo, y usted también puede sumar otros elementos positivos a esto, ¿no? Dos partidos muy golpeados en los últimos 4 años. Hace 2 años el Partido Liberal prácticamente lo estaban enterrando, decían que no tenía oportunidades y era muy difícil ponerlo como una opción. Hace 2 años, 2 años, no hay que olvidarnos de eso. Y durante 4 años consecutivos el Partido Nacional ha sido golpeado con un relato que de alguna forma ha tenido un impacto fuerte, al menos durante este periodo de gobierno. Aún así, estamos hablando de que ambos partidos y ambos candidatos a la presidencia de la República tienen opciones, uno de los dos, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Esa es una primera parte de la población hondureña que puede ver esto con buenos ojos, nacionalistas o liberales, o que tengan algún tipo de aceptación o inclinación favorable a uno de los dos partidos. La otra parte que yo estaría viendo es los escépticos, ¿no? Los que realmente después de haber visto esta presentación encontraron, por ejemplo, diríamos de manera directa, diálogos y discursos vacíos, carentes de sustancia en su mayoría. Si usted hace un análisis y se dedica a escuchar lo que dijeron la mayoría de los participantes, tanto liberales como nacionalistas, deja mucho que desear, definitivamente. Entonces, esa parte de la población escéptica, molesta, enojada, que ve lo mismo y que quisiera tener ese sentido, digamos, de esperanza, ve nuevamente, diríamos, pan con lo mismo, ¿no? O sea, hasta cierto punto. ¿Sabes qué es lo que pasa, creo? Autocrítica. Mira, autocrítica, creyendo que si hay autocrítica, un pueblo con 5 o 6 años de escolaridad va a decir, y entonces, ¿por qué voy a votar por este si se está golpeando de la historia de su propio partido? Mira, yo siento que lo que tú buscas, pero porque este es un círculo que no vamos a salir de él, que lo que ha faltado para terminar de convencernos es autocrítica de ellos. Pero ahí es donde viene precisamente, Renato, y aquí es donde yo dije al inicio, ¿no? Esto lo veo en 3 partes iguales. Los que realmente creen que pueden ser la esperanza, ¿no? Los que quisieran tener esa esperanza, pero de alguna manera son escépticos, y cuando ven los discursos, cuando ven la gente, como bien lo ha dicho Luis, como la gente lo percibe, cuando ve incongruencias, incoherencias políticas, realmente el estímulo tiende a disminuir, ¿no? Porque dicen, bueno, no solamente veo discursos vacíos, veo hipocresía también acá. La gente lo percibe. O sea, usted puede tener 6 años de escolaridad, pero tiene sentido común. Y ese sentido común le permite a usted decir o intuir por lo menos que son lo mismo. Entonces, ahí es donde viene el nivel de abstinencia, de inconformidad y de molestia de la población hondureña en general, ¿no? O sea, si usted, repito, analiza todos los discursos de todos los que participaron, son incoherentes, no demuestran la capacidad realmente que debería de generar un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y estoy hablando de que son la oposición, definitivamente. Y eso a usted ya lo pone en perspectiva de que inclusive los dos candidatos no podían ni siquiera leer el teleprompter, no podían leer realmente el discurso que estaba ahí. Hay que ser críticos con eso, ¿ya? Salvo uno de ellos en el Partido Nacional, en el caso de Juan Diego, que hizo un elocuente discurso y coherente. El resto, todos. Pero no sé si coherente con la gestión administrativa cuando fue, no sé si fue vicealcalde Juan Diego. Claro. Es que ahí es donde viene el tema de Ricardo. Entonces, ahí es donde viene el tema de las incoherencias, porque estoy mencionando 3 partes. La tercera parte es donde abre usted la puerta para que la gente que sigue al gobierno, la gente que sigue el partido de gobierno y parte de esos independientes ven en ellos lo que usted acaba de decir. A ver, por muy buen discurso, aquí hay incoherencias. Mira, hay errores. Y por favor, y para ayudarme un poquito, porque ya suficientes adversarios tengo, no lo que yo acabo de decir, sino de canalizar de lo que yo escucho de la gente. Pero es que, Renato, a veces, a ver,
como diría un buen amigo, uno no necesita aclarar porque oscurece. Pero le voy a ser bien sincero en este sentido. Los que estamos acá simplemente somos personas que decimos lo que pensamos porque extraemos de la población lo que la gente está sintiendo. Cierto. Y yo no puedo obviar con mis preguntas también parte de pero ese por sentimiento. supuesto. Está bien, ya no aclares eso, no perdamos el tiempo. Por Está supuesto, bien. entonces la tercera, Válida la aclaración la o la tercera reflexión. parte, Renato, pasa precisamente por esa cantidad, primero, obvio, de independientes que posiblemente ni se dieron cuenta de que habían convenciones. Y si se dieron cuenta, no estaban interesados en escuchar ni los discursos, ni saber quiénes estaban ahí. Simplemente, a ver, por redes sociales se van a ir dando cuenta de algunas cosas de los que se mencionaron ahí. Ahora, si usted está, digamos, a favor del gobierno, a favor del partido político, usted puede encontrar precisamente en esas dos convenciones, como ya lo dijeron, y lo dijo recientemente en un post, alguien que tiene un impacto fuerte a nivel mediático de parte del gobierno, puede encontrar debilidades en los dos candidatos, ¿ya? Puede encontrar nuevamente muchísimas incoherencias y muchísimas oportunidades para que la próxima o esta misma semana o cuando tengan ellos, digamos, la presentación de su convención, superen todo lo que ya se hizo el sábado y el domingo. Es decir, la oposición, Renato, y con esto quiero terminar, la oposición prácticamente vuelve a ponerse, digamos, en bandeja de plata para que el gobierno pueda demostrar primero, a ver, fuerza. Muy bien. Discursos mejor canalizados y mejor enfocados con un proceso de microsegmentación claro. Teledirigidos, con datos, sin necesidad de atacarse entre sí. Porque esa es la ventaja, que aunque a lo interno del Libre tengan sus fricciones, sus problemas, lo que sea, ellos sí van a poder demostrar cierto grado de unidad al no atacarse internamente. Si quieren atacar a los de afuera, es muy problema de pero ellos. ahí es la pregunta clave. Con el mismito discurso de los 12 años de la narcodictadura, ¿nos puede convencer Libre que son alternativa para el país políticamente, para mejorar, para salir de la cola de los países más miserables? Y en el estado de medición de economía, de competitividad, de paz, de tranquilidad, de amor, siempre en la cola. ¿Tú crees que con el discurso de la narcodictadura, que ha sido el principal argumento de ellos en los últimos años, pueden convencer a los hondureños en este momento? No, lo gastaron el cartucho demasiado temprano en su administración. Y con el tema de las convenciones, concuerdo bastante con los otros dos invitados. La del Partido Nacional, tengo un sentimiento interesante de que la persona a la que más vitorearon fuera a Ana García. Y de que el entusiasmo... Es percepción la tuya, ¿no? Es, bueno, si pudiéramos medir los decibeles de la convención... Yo es que no la vi, realmente no puedo opinar. Eso fue lo que percibí. Y cuando Juan Diego mencionó de la estirpe de todos los líderes del Partido Nacional y la estirpe de Juan Orlando, fue en el momento en el que Juan Diego recibió más vitoreos también. Entonces un partido luchando todavía con su pasado, que tiene que renovarse y que no abordó una de los problemas fundamentales en la figura de David Chávez. Pero con lo que estás diciendo, me está pareciendo el mismo fenómeno que cuando que la gente que la gente lo que quiere es que salga el adversario, que salga el que gobierna. Con esto que me estás diciendo pareciera que los nacionalistas, más allá de confiar en sus líderes, lo que quieren es que salga la gente que nos está gobernando. No, es que, bueno, sí, o sea, sus discursos son la unidad del partido, tratar de levantar el entusiasmo y que salgan los que están. Pero el no abordar inclusive un problema tan grande como el de David Chávez, y es alguien que va a seguir haciendo daño, o sea, David Chávez es efectivamente parte de una narrativa anti-oposición. O sea, y no fue que terminó con lo que ya sacó el día antes de la convención, o sea, porque es el timing es sabotaje, sino que va a seguir él o ya terminó, ¿verdad? Y qué es lo que tiene de evidencia de él de las denuncias que sigue diciendo y cómo llegaron a sus manos, y las va a sacar en algún momento o no, solo va a seguir ahí, o sea, en ese juego. Entonces también el rol de los actores en los partidos. Es interesante también el Partido Liberal está en un Pero momento... me decías de Ana García, que yo te interrumpí y discúlpame, Héctor. ¿Qué mensaje querías dejar con esto de Ana García?
Sí, bueno, no, el tema de un partido luchando todavía con su pasado, pero entusiasmado con todavía esa parte de su pasado. Y lo que mencionó Carlos, o sea, solo un candidato, o perdón, solo una figura de los que discursió en el Partido Nacional no estaba leyendo el teleprompter y era Ana García. Y ella entró primero con el vitoreo de unidad total. Entonces, o sea, es algo, mucho más análisis del Partido Nacional. Pero en el Partido Liberal hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, felicitaciones por la organización, ¿verdad? O sea, era una escenografía y luces magníficas y un protocolo bien hecho, en el que tengo que notar también de que la gente estaba sentada y poniendo atención a lo que estaba pasando en la convención del Partido Liberal. En el Partido Nacional había tal vez un tercio de la gente que estaba dándole la espalda al estrado en grupos de conversación y no se daban vuelta sin importar quién era el que estaba hablando. Del Partido Liberal también me llama la atención dos cosas que salen de la convención. Primero, la formación de una coalición ciudadana y multipartidaria, ¿verdad?, que se presenta como una moción de Mauricio Villeda y la segunda Maribel Espinosa, y la gente vota que sí, y que se le delega el poder de negociar estos acuerdos directamente a Salvador, no a ningún otro grupo del Partido Liberal. Y perdón, y la última es, las veces que repitió Salvador Narral en el discurso, no nos importa de qué partido son, nos importa de la visión que ustedes tienen para Honduras. Entonces, lo que hizo el Partido Liberal me pareció sumamente interesante, de posicionarse como el imán que va a jalar de todos los partidos, no solo de los independientes, sino que también diciéndole al Libre, también diciéndole a los nacionalistas. Y si la pelea entre el Partido Nacional y una nueva facción no creo que tenga ninguna fuerza, pero no abona, le baja el entusiasmo a la gente de ir a votar, ya existe un imán, ya existe una plataforma que, con dos palabras, ciudadana y multipartidaria. Sí, Carlos. Yo definitivamente no tengo esa apreciación de que, por ejemplo, Ana García haya sido la más vitoriada, ¿no? Definitivamente que no. Es más, me parece de manera particular que fue un error de cálculo político a lo interno de esta convención que ella hiciera el llamado precisamente a que el expresidente Hernández volverá. Es parte del relato de lo que está mencionando y es válido y respetable absolutamente. Pero me parece que no era el momento apropiado precisamente para eso, ¿no? Ahora, lo que vos estás mencionando de la falta de atención de la mayoría de los delegados o la gente que estaba ahí, eso es absolutamente cierto. Mientras estaban la mayoría de los discursantes hablando, ¿no?, sobre algo sumamente importante para ellos, cada quien estaba teniendo sus pocas reuniones o sus reuniones internas hablando de lo que sea, ¿no?, definitivamente. Pero lejos de esto, yo sí quiero tener una apreciación muy importante del título y del concepto del nombre que se le dio a ambas convenciones. Por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, la convención llevaba por título Dios, Patria y Libertad. Y me parece que es muy interesante quien hizo la conceptualización de estas tres variables por lo que representan como tal. Quizás un asesor más cercano y que quizás hubiese tenido una cercanía con los políticos brasileños de la línea, por ejemplo, de Bolsonaro, hubiesen hecho quizás una convención más orientada a Dios, patria y familia, pero bueno, tendrán una, digamos, conceptualización del por qué hablan de libertad y es válido y totalmente importante, y para eso se les recomendaría que vieran más a la Fundación Disenso. ¿O creen que aquí pega más la libertad que la familia? En este momento... En la coyuntura actual. Es que debería de ser, por supuesto, yo soy partidario del vibrante fervor por la libertad, pero se necesita explicar el significado de la libertad como tal en este país, ¿no? Y eso yo creo que podría ser la línea estratégica que podría tomar el Partido Nacional. Ahora, ese es un error que había mencionado dentro del Partido Nacional, y en el Partido Liberal creo que en la preconvención sí creo que hubo un error de mención precisamente de Salvador al decir en su momento que en esas reuniones previas durante 6 meses consecutivos que habían tenido con Jorge para ver la posibilidad de que se regresaran o vinieran al Partido Liberal, dijo que Jorge en ese momento pertenecía al Partido Comunista. Yo creo que esos mensajes ya no deben de seguir, ¿no? Ya se cerraron, ya deben de ir sobre otra línea. Como ya conocen a narrar al liberalismo, ¿se los tolera, crees, o dañan? Yo creo que sí, de alguna manera, porque, a ver, es como tirarle sal a la herida, ¿no?, de alguna manera. Y en este momento sí deben de pensar ya en esas unidades.
¿no? Y la posibilidad de una unión. Y lo que creo que has mencionado, Héctor, y que me parece sumamente interesante de esa propuesta que se hizo en el Partido Liberal de cara precisamente a una potencial coalición, yo creo que vale la pena analizarla, porque de alguna forma el expresidente Zelaya ha jugado a psicología inversa con la oposición y le ha funcionado. Hay un video que ha circulado en algunas semanas atrás donde el expresidente Zelaya se le preguntaba si era conveniente que la oposición se uniera. Y él dijo, lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Palabras más, palabras menos, es que se unan porque sería mucho más fácil derrotarlos. Eso es absolutamente falso. Si usted saca los números del Partido Liberal y del Partido Nacional, no hay manera que unidos les pudiera ganar libre. Eso es imposible estadística y materialmente desde el punto de vista de la objetividad y viendo los números claros, dato por dato. Primer diputado de Francisco Morazán del Partido Nacional y primera diputada del Partido Liberal, la sumatoria de eso versus el primer diputado del Partido Libre en Francisco Morazán y así sucesivamente en, por ejemplo, Cortés y los restantes departamentos que tienen un impacto en carga electoral, o sea, sería imposible materialmente. Entonces, yo creo que aquí la oposición, y con esto quiero terminar, Renato, debería de comprender que el poder es un juego de suma cero. Y si la oposición no hace un análisis completo y estratégico de lo que pueda ocurrir de cara al 30 de noviembre, o sea, quien va a ganar obviamente va a ser Libre, ¿no? Sé que no dirías esto de no estar convencido de lo que estás diciendo. Obvio. Libre tiene opciones en la medida que los del Bicentenario y otras fuerzas políticas no se unan. El problema, Luis León, a no ser que tú discrepes de lo que está diciendo Carlos Calix, Tito Afura cree y su partido que después del 1.3 millones que concitaron a las urnas en las primarias, son la primera fuerza política del país que no necesitan unirse a nadie para ganarle a Libre. Y Narrala, como lo conocemos, un hombre extremadamente optimista en su inteligencia y que cree que los hondureños confían plenamente en su discurso anticorrupción y en todo lo que dice. Cree que tienen el 50 y tanto % de independientes, la base para pegarle una macaneada a Tito y a Rixi Moncada histórica. Carlos Calix cree que están equivocados ambos, que si no hay una alianza no le van a ganar a Libre. ¿Por qué? Porque Libre puede concitar y arrastrar más de 1.3 millones en las generales. Y esta pregunta ya es para Carlos. ¿De dónde cree o cómo sustenta y fundamenta Calix que Libre puede superar los votos que sacó en las primarias el Partido Nacional? La participación electoral, Renato, en el 2021 rondó el 68,5%, Okay. ¿no? Hubo un proceso de abstención de 31,5%. Pero solo permíteme plantear esto. Luis León y Héctor Calix coinciden o no con Carlos, que si no hay unidad en la oposición, muy difícilmente se la quiten a Libre la victoria en el 30 de noviembre. Después de la pausa, porque me he quedado un poquito atrasado. ¿Me parece? Creo que está claro. Las preguntas están claras, el panorama está claro. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El Chapo en Honduras, pactos, silencios y las visitas que ya nadie puede negar. Miren, este titular de tu nota está más controversial que cualquier cosa de las que yo digo todos los días en Frente a Frente. Poneme por favor la entrada, Carlos. Vamos con el líder. Si es que, no sé, parece que parte del video de
de Romeo, que habla de que Mel se reunió, que tuvo reuniones con el Chapo. Perdón. No. Yo leo tantos artículos que estoy confundiendo. Un artículo que leí a las 4 de la mañana de aquel boxeador mexicano histórico. Acuérdense, por favor. No soy fan del boxeo. De Julio César Chávez. Es que él aceptó que era drogadicto y que en los tiempos cuando era figura universal por todas las peleas que le ganaba al Macho Camacho, dice que él en una fiesta se reunía con el Chapo, con los arellanos, con todas las mafias de México, porque lo querían. No, miren, ese es el problema cuando uno lee en la madrugada. No deslinda las cosas, por favor. Estoy leyendo el artículo que leí en un periódico mexicano de Julio César Chávez. El Chapo en Honduras, pactos, silencios y las visitas que ya nadie puede negar. No deja de ser interesante este artículo en tunota.com para que ingrese en este momento. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Miren, hemos tenido un interesante diálogo mientras estaba la publicidad. Todavía no ha dado su opinión Héctor Corrales. Y tanto Luis León como Carlos Calix, cada uno con la sustentación científica de sus investigaciones, llega a la conclusión que si no hay unidad en la oposición, que si no hay coalición en la oposición, ni Narrala le va a ganar a Rixi ni Tito Asfura. Y que quien tiene cuesta más arriba la opción del triunfo, la alternativa del triunfo, es Narrala. Y aquí es donde tiene su explicación Luis León. Que todavía Narrala tiene más dificultades como partido liberal sin coalición en ganarle a Libertad y Refundación y a Narri Afura, y que Narri Afura sin coalición tampoco las tiene claras para ganarle a Libre. Miren qué interesante. Miren qué interesante. De dos estudiosos de la política, no estoy hablando de dos imberbes que hablan por hablar, sino de dos estudiosos que pocas veces aquí se escuchan criterios sustentados en la ciencia política, porque eso es lo que es. Y si usted después de escucharlos no está totalmente claro, va a escuchar a Héctor Corrales, que es otro estudioso que tiene su visión de lo que va a pasar en los próximos meses en el país. Pero esto solo después de la pausa comercial. Hay tiempo todavía, quédese con nosotros. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Escribe un televidente, nada de propuestas claras y realistas, es difícil creer. Fabiola opina, más allá de los partidos tradicionales, son los candidatos en sí sobre los cuales los hondureños pueden tener esperanza en que se generen cambios reales en el país. Libre fue una gran decepción y su candidata ha generado más odio todavía. Honduras requiere cero corrupción para avanzar. Omar Andrés García opina, me anticipo, los tres partidos si quieren ser atractivos mayoritariamente deben hacer las 6P. Pedir perdón, pagar el precio, purgar lo podrido, no hacen eso y están fritos. Perdón, pagar precio, purgar lo podrido. Esas son las 6. Pedir perdón, es que pedir perdón cuentan como 2, pagar el precio 3, purgar lo podrido 4. Bueno, faltaron, Pino Socialdemócrata, sí. Ese estratega el televidente mira. Bueno, sigamos, porque lo que viene de los analistas es crucial, puede ser punto de inflexión en el país.
Así es, otro mensaje, Danilo Valladares opina, buenos días, estimado periodista Renato y panelistas, la frase que se unan el Partido Liberal y Partido Nacional del señor Zelaya debe de preocuparnos a todos, eso indica que tienen un plan de fraude a través de operaciones electrónicas con cubanos y venezolanos. Muchas gracias, Bueno. sigo opinando también a través de nuestro WhatsApp. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Una pregunta que duele y saca chispas entre liberales y nacionalistas. Si no es con coalición de estos dos centenarios y otras fuerzas políticas, difícilmente le ganen a Libre. Luis, luego Calix y Corrales. Voy a tratar de ser lo más Sí, ya por el tiempo. breve posible, pero a ver, partamos del principio fundamental que hubieron dos convenciones y que si es más de lo mismo, o son los mismos de siempre, o hay renovación, que es cierto, no todos los nacionalistas son malos y no todos los liberales son malos. De hecho, los liberales tienen menos carguita porque tienen muchos años estando fuera del poder. Pero partamos de un principio. Las convenciones deben dar unidad, ¿de acuerdo? Y esa unidad, mediáticamente ahí está, ya hay unidad. Se levantaron las manos todos, Papi qué bueno, Salvador qué bueno, vamos. Ahora vamos al análisis electoral, a la estadística electoral, a la proyección electoral. Antes de las primarias proyectamos una participación de entre el 40 y el 43% del padrón electoral y estuvimos en el rango. También dijimos de que ningún partido político iba a poder superar los 900.000 votos sin demérito de los otros, es decir, no podían haber 3 de 900.000. Si había uno, los otros tenían que sacar menos y la estadística fue efectiva, lo que preveímos. Ahora, ¿qué pasa para las generales, Renato? Hay algunos contextos que hay que analizar. Primero es, el fuera familión no es tan fuerte como el fuera jo. No ha impactado tanto como el fuera jo. ¿Por qué? Porque el elástico estirado por Libre ha durado menos tiempo que el de los nacionalistas, que fueron 12 años. Eso genera que Libertad y Refundación todavía tenga mecanismos para manejar una campaña progresista a favor de su elección. Si nosotros analizamos la data, 68% del padrón electoral votó en 2021 con el fuera jo. Sí. Como no hay un fuera familión tan fuerte porque nadie lo ha podido articular, que hay tiempo para eso, o sea, o Salvador o Narri deberían articularlo, la participación seguramente será menor. Considero que será una participación cerca del 60% del padrón electoral. Es decir, 3.5 millones de votantes habilitados son los que participarán en la general. Eso incluye el voto nuevo, que son 600.000, de los cuales también el 40% será el que irá. Eso incluye el voto independiente, ese 6 de cada 10 que no creen en los partidos políticos, y eso incluye el voto duro. Veámoslo desde esta perspectiva. Si tuviésemos que partir los 3.500.000 votos que habrán en generales entre 3 partidos, estamos hablando de 1.100.000 y fracción cada partido. En Honduras un presidente, Renato, usted lo sabe bien, se pone con el 30-33% del padrón electoral. Y esta es otra diferencia electoral. En 2021 teníamos nacionalistas contra libres. El Partido Liberal no tenía opción de gane. En el juego 2025 entra el Partido Liberal con un candidato que sugiere opción de gane, lo que significa que ya los votos no se dividen entre 2, sino entre 3. El colchón baja. Supongamos que en igualdad de condiciones, como es la premisa que tenemos de los partidos, si dividimos los 3.150.000, 3.500.000 entre 3, tenemos 1.100.000 cada uno. Para ganar una elección usted ocupa 1.200.000. Si el Partido Liberal quiere ganar la elección, de los 740.000 votos que tiene, necesita al menos 600.000 votos para poder competir, que debería ser de los independientes. Adicionales a los de las primarias. Sí, asumiendo que todo el Partido Liberal va a votar por Salvador Nasralla, cosa que nunca ha pasado en una democracia electoral partidaria perfecta. Pero él tiene confianza que los votos independientes son de él. No, estamos hablando del voto duro liberal. Ok. A eso tiene que sumarle mínimo 600.000 votos del independiente, que serán alrededor de 1.200.000 que estarán a disposición de los 3.5 millones. Salvador tiene que sumar 600.000 votos.
Libre tiene que sumar menos, porque sacó 850.000 votos. Para llegar a 1.200.000... ¿Y serán reales y auténticos los votos de todos estos tres partidos, no solo de Libre? No, ninguno son reales, pero hago eco de las palabras de Carlos. Sí. Estadística oficial. Sí. Si tiene 850.000 votos, necesitan 350.000 para llegar a la meta, 400.000 votos. Y los nacionalistas necesitan menos. Es decir, al partir el pastel en cifras de este tipo, la elección va a ser tan cerrada que ahí sí aparece lo que decía el televidente, las posibilidades de fraude, de manipulación electoral. La única forma de ganar esta elección o es que el fuera familión pegue de tal manera o que aparezca un acto de corrupción tan grave que la gente diga ya no podemos seguir con esta gente, o que se una la oposición. Y si la oposición no se une, Renato, ese margen tan cerrado puede ser manipulado, porque esto no se trata de que Libre va a ser fraude, es que las elecciones en Honduras no son transparentes, nunca lo han sido, y no lo van a hacer en 2021 con un consejo electoral que está sumido en el mismo debate político partidario de los tres que 2025. quieren ganar. 2025. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir, Renato? La única forma de darle un margen amplio a esta elección para que no haya posibilidades de fraude, de rebate, de conflictividad postelectoral, es unidad de la oposición. ¿Qué les parece? Carlos, y luego vamos con Héctor. Mira, Renato, definitivamente el escenario político sigue siendo dinámico y bastante complejo, ¿no? Pero lejos de todo esto, a ver, usted ve los números, indistintamente de los datos que se nos han proporcionado de manera oficial, datos que obviamente desde el punto de vista de la institucionalidad uno debe respetar, pero también debe en algunos casos ponerlos en tela de juicio. Pero vamos a pensar precisamente que esos datos oficiales son relativamente cercanos a la realidad. Libre en este momento no le ganaría ni al Partido Liberal ni al Partido Nacional. En elecciones por separado, ¿no? Sí. Sin coaliciones. Los nacionalistas, si ven los datos duros, y repito, departamento por departamento, y hacen una sumatoria, la lógica política dominante les indicaría a ellos que con eso les podría alcanzar, por lo menos a tener una mayor intención de voto de cara a las generales. ¿Qué pasa con los liberales? Obviamente van a necesitar mayor estrategia, aparte de lo que Luis ha mencionado. Obviamente ese proceso de unidad del cual han hecho eco debe ser real, y obviamente la estrategia y por supuesto sus comisiones electorales deberían de ser coherentes políticamente hablando. Ahí sí tendrían una oportunidad importante. Lejos del 93,6% de reconocimiento de imagen a nivel nacional que tiene Salvador, porque lo hemos dicho incansablemente que es el hombre más popular del país. Lejos de eso, al final lo que suman son los votos, ¿no? La intención de los votos. Entonces, tienen ambos partidos una oportunidad valiosa para demostrar con sus candidatos quiénes son los que por separado podrían llegar a ganar las elecciones del 30 de noviembre. Las probabilidades de éxito aumentarían con un proceso quizás de unidad o de coalición con un efecto relativamente sorpresa un par de meses antes de las elecciones generales, indistintamente de lo que me puedan decir de la ley electoral, todo lo que se pueda argumentar en política. Si lo que he aprendido en los últimos años en este país es que en política prácticamente todo se puede. Y si en algún momento, y esta es una frase que usualmente siempre digo, ¿no? Desde que hubo reelección presidencial en este país, todo es posible. Entonces, si usted puede hacer las cosas para bien, creo que llegará un momento donde los nacionalistas y los liberales deben de pensar en ese juego de suma cero. Si no se ponen de acuerdo políticamente hablando, ¿no? Y no solamente analizando desde el punto de vista político, el impacto macroeconómico y social que puede generar la continuidad del partido en el poder, entonces va a ser un proceso en el que van a haber muchas cosas más de lo que estamos viendo hasta el momento. Ahora, solo quiero mencionar esto, Renato. Sí. Y hay que ser muy claros y enfáticos. Al menos el partido en el poder ha demostrado a la oposición que sí o sí
tienen una mejor estrategia armada que la misma oposición. Y eso usted no lo puede dejar de lado. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Eso significa que sí es Armada. probable que tiene, por supuesto, un Intimidatoria. escenario A, B, C, D y F, si es posible. Policía, Fuerzas Armadas, ¿Ya? colectivos a su favor. A nivel de instituciones. Pero aparte de eso, estrategia Estado de política. excepción. ¿Ya? Sí. Entonces, usted no puede competir tan fácilmente pensando en que tienen todas las instituciones y que tienen la estrategia clara. Obvio. Y usted nada más dejándolo a libre albedrío y pensando que realmente porque el azul es bonito o el rojo es bonito con el blanco, usted va a ganar las elecciones. No, que la reacción popular va a ser unánime, fuerte, amplia, compitiendo con toda la institucionalidad que tiene todo lo armado al servicio. No, las condiciones no Entonces están hay que para eso. ponerlo no, sobre la eso estamos mesa, claros. Renato, ¿verdad? Y esto ya no es únicamente un tema partidario, Sí. es un tema de país. Y aquí sí estamos totalmente de acuerdo, porque se le debe respetar a la gente de Libre, que ellos tienen su visión y su versión de los hechos del por qué ellos creen que pueden hacer un mejor gobierno en los próximos 4 años. Pero también los liberales y los nacionalistas. Y de pronto un independiente que pueda salir o la gente de otros partidos. A ver, en democracia hasta el momento todos tienen el derecho. Sin embargo, los números, las acciones, los datos macroeconómicos, la situación geopolítica del país demanda otras cosas. Y se necesitan, Renato, solo quiero decir esto, que esos liderazgos que han salido hasta el momento demuestren que son liderazgos inteligentes y que los deseos de prosperidad para este país son con propósito. Gracias, gracias Carlos, gracias Luis. Héctor Corrales. Bueno, solo ofrecer un par de puntos más sobre lo que dijo Carlos y Luis, o sea, no más allá de los datos, sino cómo cada jugador se mueve para subir o bajar el caudal de los otros, ¿no? Y entonces, para el gobierno es el control estatal y el control de las instituciones que han estado ejerciendo, pero también el uso de recursos estatales para hacer proselitismo a favor de su candidata. También hacia la oposición lo que intenta hacer el oficialismo es hacia Salvador Narrala provocación para que tropiece. Ese es eso le conocen la vulnerabilidad y eso lo explotan fuertemente. El gobierno pauta en redes sociales para provocar a Salvador Narrala y es al que ataca. La vulnerabilidad del Partido Nacional son los problemas judiciales de su cúpula y entonces con ambos juegan a modular el nivel de entusiasmo y el nivel de participación que cada uno tiene. Si ven a Salvador teniendo peleos o conflictos públicos, la gente va a decir no me entusiasma ir a votar por, o si ven más problemas de parte de la cúpula del Partido Nacional, no me entusiasma ir. Entonces, ¿quién captura esos votos? No los captura nadie, sino que simplemente significan un voto más para Libre, un voto más que cuenta encima de los de Libre. Entonces, creo que esas son las herramientas de cada uno de los actores, pero la oposición tiene una desventaja en las palancas que puede usar comparado al gobierno. Sin coalición, difícilmente ganan liberales y nacionalistas. Sí, es que hay una elección Ok. demasiado cerrada. Carlos. Argumento, Renato, y digo que la coalición obviamente es importante y que los números se revisen adecuadamente y que en función de eso sea una estrategia adecuada, indistintamente de que quieran ir separados o no. Pero la unidad, en este caso, sí es fundamental de cara al 30 de noviembre. Garantiza. Obviamente. Héctor. No, sin coalición no se mantiene Libre en el poder. Estaba leyendo a Tito y escuchando a Tito, dice que quienes crean que es ignorante porque no habla están equivocados. Que el hombre de obras. Pero aquí los tres panelistas coinciden. Son hombres de ciencia política. No son cualquiera que habla por emotividad o desde el estómago. Si no hay alianzas, resultará más difícil el triunfo de la oposición ante Libre. Y esas son las opciones que tenemos, dos partidos fuertes de oposición. Por favor.